Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 19. Imprevisto. Izuku nunca había visto a nadie tan entusiasmado por un héroe como Uraraka, que ahora mismo estaba superando a 13. Lo cual no significaba que no estuviera a punto de volverse un fanático del héroe espacial, sino que nunca había conocido a alguien igual, y mucho menos a alguien que lo superara. Distraídamente, se preguntó si así se veía cada vez que All Might aparecía, pero la idea se vio rápidamente ahogada por otra oleada de entusiasmo por 13. Eran realmente geniales, ¿qué podía decir? Oyó a Kyoka a su lado murmurar para sí misma: Dios mío, ya son 2. No era del todo justo, pero estaba demasiado emocionado por conocer a 13 como para decir nada al respecto. Estaba tan emocionado por conocer al héroe del rescate que ni siquiera había tenido tiempo de mirar alrededor de Usk desde su posición privilegiada en lo alto de las escaleras. Pero incluso si hubiera querido responderle a Kyoka, no tuvo la oportunidad, ya que el héroe espacial comenzó a hablar poco después. Bienvenidos, estudiantes, a la simulación imprevista. Izuku tuvo que ladear la cabeza al oír ese nombre. Era casi seguro que habían querido usar el acrónimo USG y habían ido a la inversa desde ahí. Antes de empezar, solo quiero mencionar un par de cosas. Quizás 3. Quizás 4. Desde luego, no más de 5. Un gesto de Aizawa les llamó la atención, y 13 continuó. Diseñé la USG para que fuera el área de entrenamiento y simulación definitiva para todo tipo de accidentes y desastres. Como algunos de ustedes ya saben, giró el casco del héroe para encarar a Izuku y Uraraka. Parecía un poco injusto señalarlos así. Mi don se llama agujero negro. Puedo absorber material con los dedos y convertirlo en polvo. Es perfecto para remover escombros y encontrar personas atrapadas en desastres. Sin embargo, también podría usarse fácilmente para matar gente. Todos ustedes poseen peculiaridades con un potencial destructivo similar. Si hay algo bueno en que su primer entrenamiento de batalla se haya adelantado tan pronto, es que ya han experimentado con ese aspecto de sus peculiaridades. Entiendo que estuvieron a punto de perder la vida incluso en un entorno tan controlado. Mirando a un lado, Izuku vio a Kamakiri hacer una mueca mientras apartaba la mirada, con las mandíbulas chasqueando irritadamente. Eso hace que el entrenamiento que realizamos aquí sea aún más importante, para ayudarles a aprender a usar sus peculiaridades por el bien de la vida humana. Fundamentalmente, sus peculiaridades no existen para dañar a otros. Existen para ayudar a la gente. Nada de lo que Izuku había escuchado en la UA le había impactado tanto como la última frase de 13. Obviamente, había ocasiones en las que, para ayudar a los civiles, tenía que usar su don directamente contra los villanos, pero mantener el objetivo de salvar a la gente siempre sería importante. También resaltó precisamente lo que le había preocupado al enterarse de que la HPSC había impuesto un aumento en el entrenamiento de combate en la UA. Daba la impresión, respaldada por su investigación sobre sus objetivos de enseñanza, de que los encuentros y el combate con villanos eran la verdadera esencia del heroísmo. Un precedente peligroso para los estudiantes. Hoy impartiremos clases introductorias de rescate en cada una de las zonas de desastre que hemos establecido aquí. La primera hora será una introducción teórica a cargo de Aizawa y mío, y el resto de la tarde nos acompañará All Might para la parte práctica de los ejercicios de hoy. Actualmente se encuentra en Tokio por un asunto de última hora, pero ha prometido que regresará para su entrenamiento. Izuku se preguntaba dónde estaría All Might, considerando que este era uno de los principales periodos de clases de héroes de la clase 1A, pero supuso que incluso si el HPSC tuviera ideas desafortunadas sobre la educación de héroes, aún habría tareas urgentes que podrían encargarle al héroe número 1.
Ahora bien, lo que 13 estaba a punto de decir se perdió al señalar al resto de la USG, y se apagó al ver un remolino de niebla negra cerca del pie de la escalera. Varias docenas de personas de aspecto peligroso la atravesaban hacia el patio que rodeaba la fuente en el centro del complejo. La niebla negra se concentró en una figura vagamente humanoide que se encontraba junto a un hombre cubierto con lo que parecían manos humanas, así como una monstruosidad enorme, notable por su cerebro al descubierto y rasgos de pájaro. 3 villanos más, con el cerebro al descubierto, permanecían cerca, inmóviles como estatuas. La acústica de la cúpula era fantástica, pues todos podían oír la voz del hombre de la mano cubierta resonando a su alrededor. Veo a Era Cereadia 13, pero ¿dónde está Olmigt? Según el programa, vendría hoy. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quizás salga a jugar si matamos a algunos de sus estudiantes. ¿Esto es parte del ejercicio?, preguntó Kirishima, con la esperanza luchando contra el miedo en su voz. ¿Algo para provocar los desastres falsos? No. Esos son villanos. Agrúpense y no se muevan. Aizawa ya se estaba subiendo las gafas protectoras y desatando el arma de captura del cuello. 13, ¿puedes contactar con el campus? No, lo intenté en cuanto los vi. Ninguna alarma suena. Aizawa pareció decepcionado, pero no sorprendido por la información. Apuesto a que al menos uno de esos villanos tiene un don de interferencia. Suelen tener un alcance limitado. Saquen a los estudiantes de aquí y llamen al campus principal para pedir refuerzos. Yo los detendré. Sin esperar objeción, Aizawa se lanzó escaleras abajo hacia la primera fila de villanos. Su combinación de eliminación de don y arma de captura desequilibraba a sus oponentes, y comenzó a noquear a los villanos con lo que parecía gran facilidad. Izuku sabía que luchar contra multitudes como esta no era su especialidad, y que tarde o temprano uno de los villanos aguantaría lo suficiente como para derribarlo. Estudiantes, síganme, necesitamos evacuar lo antes posible. La voz del héroe espacial cambió sutilmente, transmitiendo autoridad y calma. Lo que hubieran hecho funcionó, mientras la clase comenzaba a alejarse lentamente de la melee al pie de las escaleras. Izuku, sin embargo, quedó paralizado al ver a Aizawa luchando contra los matones y villanos de abajo. Si bien su don le permitía desactivar cualquier don emisor o de transformación de sus adversarios, los de mutación seguirían funcionando igual de bien contra él. E incluso si pudiera desactivar todos los don de sus oponentes, seguiría luchando al menos 20 contra 1. Sin embargo, de alguna manera, el hombre no fue acorralado instantáneamente por los enemigos, sino que usó su número en su contra, redirigiendo los ataques para fomentar el fuego amigo. A lo lejos, Izuku escuchó a Todoroki especular sobre lo que los villanos esperaban lograr, a Shiozaki rezar por su liberación, y las instrucciones de 13 a Yaoyorozu sobre qué crear para contactar con el resto del campus. Sin embargo, no escuchó, solo observó con asombro a un hombre que se enfrentaba a un ejército, enfrentándolos esencialmente sin don. Olmigt le había otorgado un don incomparable en One for All, uno que solo podía otorgarse a un receptor sin don, pero Izuku seguía preguntándose cómo habría sido él como un héroe completamente sin don. Verde. La voz de Kyoka lo sacó de su trance. Se giró para ver que lo estaban dejando atrás. Kyoka se quedaba atrás para asegurarse de que lo acompañara. Extendió una mano para agarrarlo y apartarlo. Tenemos que irnos. Aizawa lo tiene todo bajo control. A regañadientes, Izuku se dejó arrastrar por su amigo. La batalla parecía estar a favor de Aizawa por ahora, pero cuanto más se prolongara, más agotado estaría, y cada vez sería menos capaz de usar la superioridad numérica y la inexperiencia de sus enemigos contra ellos. Cualquier preocupación que Izuku tuviera por la seguridad de Aizawa fue rápidamente reemplazada por la suya propia, cuando el villano de la niebla negra apareció justo frente a su clase, bloqueando la salida. Saludos. El villano habló con una voz profunda y sonora que desmentía su aparente insustancialidad. Somos la Liga de Villanos, y me disculpo por la repentina intrusión, pero estamos aquí para matar a Olmigt. Nos hicieron creer que estaría aquí en este momento, pero no lo veo ni rastro. ¿Ha habido algún cambio de planes? Bueno, supongo que no importa. Todavía tengo un papel que desempeñar.
Desde su posición en la retaguardia del grupo, Izuku vio a Kirishima intentar abalanzarse para atacar al villano, pero Ashido lo detuvo a su lado. En cambio, Kamakiri y Pony se lanzaron hacia su agresor. Kamakiri blandía espadas a través de la niebla y Pony disparaba cuernos hacia el imponente villano. Sin embargo, nada de esto pareció surtir efecto. «Quítate de mi camino, maldita sea», rugió Kamakiri. Casi lo atrapó. ¿En serio?, Pony maldijo en inglés antes de responder en japonés. A veces, Izuku agradecía haber aprendido el idioma solo para poder entender las primeras entrevistas de All Might. «No me mates esta vez, imbécil». Vaya, ¿qué lenguaje usan los mejores estudiantes héroes del país? Se quedaron boquiabiertos cuando el villano reveló que no había sufrido daños después del ataque. «Ambos, apártense del camino», gritó 13, con el dedo caído y lista para usar su don contra el villano. «Es demasiado tarde. Serán esparcidos por las instalaciones, torturados y asesinados». Una niebla negra se extendió entre Izuku y sus compañeros, y de repente se vio cayendo. Kyoka se aferró a su mano y la niebla los cubrió, y él la atrajo hacia sí para asegurarse de que no se lastimara. Sorprendentemente, la caída no fue muy grande, y ambos aterrizaron menos de un segundo después en el tejado de un edificio de 3 plantas en ruinas. La cúpula de luz permanecía sobre ellos, así que Izuku supuso que se encontraban en una de las zonas de desastre de las instalaciones. Los edificios en ruinas a su alrededor daban la impresión de una ciudad tras un gran terremoto o incendio, y probablemente no podían considerarse refugios seguros. De hecho, pararse en el tejado de uno de esos edificios era casi con toda seguridad una mala idea, ya que bien podría estar diseñado para derrumbarse en cualquier momento. Su primera tarea sería bajar de su precaria posición. Verde. Izuku se estremeció al darse cuenta de que Kyoka llevaba un momento intentando llamar su atención. También se sonrojó furiosamente al darse cuenta de que aún la abrazaba y la dejó alejarse. «Gracias, amigo». Ella se alejó medio paso, con las mejillas también rojas, pero aún muy cerca de él mientras se conectaba con los auriculares al edificio. Sonrojándose como un tomate, Izuku apartó la mirada antes de aclararse la garganta y decir: «Me alegra que ambos estemos a salvo, pero me preocupa el resto de la clase. Parece que somos los únicos que nos han enviado aquí». «No exactamente, amigo». Izuku miró a Kyoka, solo para encontrar el miedo grabado en su rostro mientras señalaba hacia la ciudad. Abajo, cerca de la entrada del edificio donde habían aterrizado, había al menos una docena de villanos. Se le encogió el estómago al verlos mirarlos a ambos, obviamente esperando estudiantes. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el villano alto que se encontraba al final de la multitud. Con al menos 2 metros de altura y músculos marcados por todas partes, habría sido intimidante por sí solo. Sin embargo, su piel verde pálido, sus 4 ojos y su cerebro al descubierto le daban la sensación de un verdadero monstruo. Lo que realmente le impactó fue que este villano, el único entre la multitud, no reaccionara en absoluto a su llegada y la de Kyoka. Algo andaba mal, y este villano era el centro de todo. Yosetsu estaba maldiciendo su decisión de usar su traje de héroe completo con todos sus diversos artículos de apoyo. Parecía tener sentido en ese momento. Había esperado necesitar algunas de sus unidades de apoyo para estabilizar edificios que se derrumbaban, escombros y similares. En particular, había pensado que sus troncos de acero serían invaluables durante muchos tipos de situaciones de rescate. Ahora, sin embargo, mientras caía a través del portal de niebla negra invocado por el villano, de repente se le ocurrió que el peso y el volumen adicionales ciertamente podrían ser activamente perjudiciales en varias situaciones, como por ejemplo, caer repentinamente en un lago. Cierto, no era la situación más común, pero sí una que inmediatamente le preocupó. En los pocos segundos que tenía mientras caía, Yosetsu empezó a desatar los troncos de acero de sus costados, dejándolos caer junto a él. No pudo hacer nada más antes de caer al agua, inclinándose para deslizarse con la mayor suavidad posible. Incluso sin el peso del acero, el traje de Yosetsu era lo suficientemente voluminoso como para dificultarle las maniobras en el agua.
Las mangas y pantalones de cuero acolchados, junto con la coraza metálica que planeaba usar como protección en combate, ahora le impedían salir a la superficie, y mucho menos evitar al villano con la mutación de tiburón que se acercaba rápidamente. «Espera, ¿qué? Mi primera captura del día», exclamó el villano mientras se acercaba a Yosetsu. Mirando fijamente unas fauces abiertas de dientes afilados como cuchillas, Yosetsu respondió casi por instinto. Se estabilizó en el agua, preparó su don para cuando el villano se acercara lo suficiente como para soldarlo al agua. Había un equilibrio cuidadoso. Si intentaba soldar al villano cuando estaba demasiado lejos, agotaría toda su energía y lo dejaría indefenso ante cualquier otro villano, y si lo intentaba cuando estaban demasiado cerca, podría equivocarse de momento y exponerse a un ataque. La tensión se apoderó de sus hombros, pero se disipó cuando apareció Zen. Su amigo salió disparado por el agua como un torpedo, con los pies girando, para golpear al villano en la cara, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Girándose rápidamente, Zen corrió hacia Yosetsu y lo remolcó hacia el aire. Ambos salieron a la superficie con un par de jadeos antes de que Yosetsu lo mirara con enojo. Lo tenía, maldito imbécil. Yosetsu no estaba realmente enojado, pero tenía la adrenalina a flor de piel y tenía que desahogar algo de estrés de alguna manera. «Lo siento, la próxima vez preguntaré antes de salvarte el pellejo». La respuesta de Zen fue extrañamente distante, y al seguir la mirada de su amigo, Yosetsu comprendió por qué. Al menos una docena de villanos más habían emergido del lago interior en el que él y Zen habían caído, dando vueltas alrededor de los dos estudiantes. Presumiblemente, una de las zonas de luz, a juzgar por la cúpula superior. Pero parece que tenemos más trabajo por hacer. Mierda. Dudo que un ataque sorpresa funcione con los demás. Zen podía moverse con rapidez, pero incluso él tendría dificultades para luchar contra tantos villanos en el agua, sobre todo cuando sus peculiaridades parecían adaptarse bien al entorno acuático. Había un bote flotando a lo lejos, pero subir a bordo sería un reto. Probablemente no. Pero puedes encerrarlos, ¿verdad? Solo si me acerco lo suficiente. Solo puedo hacerlo una vez, quizá dos, desde lejos. Quizás incluso fue un poco generoso. Yosetsu nunca había practicado a más de unos metros de distancia, solo con objetos relativamente pequeños, e incluso eso le había causado un dolor de cabeza terrible por el agotamiento de su don. No quería imaginar lo difícil que sería inmovilizar a una docena de personas a metros de distancia. Bueno, entonces hoy es tu día de suerte. Zen se acomodó para quedar horizontal en el agua, boca abajo. Si conduzco, ¿crees que puedes detenerlos? La sonrisa en el rostro de Zen estaba llena de una confianza contagiosa. No había forma de escapar de esto, así que parecía que tendrían que luchar. Incluso si los villanos conocían sus peculiaridades, dudaba que alguno de ellos esperara ser soldado al agua. Nadó hacia Zen y se subió torpemente a su espalda, soldándose en su lugar para asegurarse de no caerse. Ahora recuerda, mantén las manos y los pies dentro de la atracción en todo momento. Con esa ocurrencia, vagamente ingeniosa, Zen despegó de nuevo con suficiente aceleración como para que Yosetsu se alegrara de haberse soldado a su espalda. Los villanos también parecieron sorprendidos por su repentina aceleración, y los dos que estaban justo delante de ellos entraron en pánico e intentaron apartarse. Los dos amigos no les dieron la oportunidad, con Zen acercándose primero a uno y luego al otro, y Yosetsu soldándolos en su lugar. Mientras Zen se alejaba a toda velocidad, dejaron a un par de villanos con trajes de buceo flotando indefensos en el agua, atrapados por el poder del don de Yosetsu. Usarlo en objetivos tan grandes le había dado un dolor de cabeza, pero no era nada que no pudiera manejar. El dúo logró atrapar a 10 villanos, incluyendo al villano tiburón de antes, en cuestión de minutos. 4 villanos más comenzaron a alejarse nadando, prefiriendo arriesgarse a la ira de su líder que ser atrapados por el par de estudiantes héroes que inmovilizaban a sus camaradas. Yosetsu estaba más que feliz de dejarlos retirarse, ya que estaba sufriendo un terrible dolor de cabeza. Aunque sin duda podría haberlos atrapado también, con el tiempo el agotamiento de su don lo alcanzaría.
Desde la distancia, Yosetsu pudo ver que el único villano que quedaba era uno con cara de calavera, ojos blancos y hundidos, y rayas rojas que le recorrían la cabeza. Este villano se había conformado con mantenerse a distancia, incluso mientras Yosetsu y Zen eliminaban a sus camaradas. De hecho, no parecía preocupado en lo más mínimo, ni siquiera ahora. Cuando Zen se giró para acercarse a su último enemigo, el villano levantó la mano, formando agua alrededor de su puño. Zen, ten cuidado con este tipo. Algo en su comportamiento le decía a Yosetsu que este villano era mucho más de lo que parecía. Siempre soy muy cuidadoso. No era la respuesta que esperaba, pero Zen al menos cambió un poco su ángulo para acercarse más lento y cauteloso. Yosetsu se alegró de inmediato de haberlo hecho cuando el villano blandió el brazo y se formó una enorme ola de agua que se disparó hacia ambos con una velocidad aterradora. Zen esquivó la ola, solo para encontrarse con otra siguiéndola de cerca. De alguna manera, logró acelerar y esquivar la segunda ola, pero Yosetsu no pudo evitar mirar atrás para ver dónde habían terminado. La primera ola se estrelló contra el barco que, hasta entonces, flotaba serenamente en medio del inmenso lago. La ola actuó como una cuchilla, cortando el casco del barco en su punto más grueso, hundiéndolo rápidamente. ¿Estás viendo esto, Zen? Yosetsu no pudo evitar el miedo que se apoderó de su voz. ¿Qué liado estoy ahora mismo? Volviendo la vista hacia el villano, Yosetsu se sintió aún más consternado al ver una gigantesca mano de agua cerniéndose sobre ellos. El villano controlaba todo el aparato e intentaba aplastarlos como a un insecto. De repente, la situación se había vuelto realmente peligrosa. Un escalofrío flotaba en el aire mientras Ochako maniobraba con Onenuki hacia el suelo en lo que parecía ser un deslizamiento de tierra por la ladera de una montaña. Todoroki había caído a través del portal de niebla negra con ellos, pero ella solo había logrado eliminar la gravedad de Onenuki y la suya propia antes de caer. Todoroki se había atrapado usando su hielo y, al parecer, había congelado preventivamente a la docena de matones que los habían estado esperando. Los villanos, en general, no parecían particularmente felices de ser congelados instantáneamente por un solo adolescente, pero Ochako supuso que tener ese frío no sería particularmente agradable sin importar quién lo hubiera causado. La única excepción era un villano imponente que se encontraba cerca de la parte de atrás del grupo. Medía al menos 2,5 metros, con la piel completamente negra. A pesar de que solo llevaba pantalones y espinilleras, el frío no parecía afectarle en absoluto. Claro que era difícil saberlo debido a sus dos rasgos más prominentes: un cerebro al descubierto y la ausencia total de ojos. De hecho, parecía que el cerebro del villano comenzaba justo encima de su mandíbula inferior, sin espacio para el resto de la boca, y mucho menos para la nariz, los ojos o las orejas. Cuando Ochako liberó su don para que ella y Onenuki aterrizaran suavemente en el suelo, no pudo evitar estremecerse ligeramente al ver al corpulento villano de pie tan plácidamente entre el hielo. Dios mío, ¿de verdad solo tiene un movimiento en su caja de herramientas, murmuró Onenuki junto a ella mientras observaba el paisaje helado frente a ellos. Cuando todo lo que tienes es un martillo, Ochako comenzó a decir, pero Onenuki la interrumpió antes de que pudiera terminarlo. Eso es una tontería. Tiene una multiherramienta y la usa como martillo. Sí, es justo. No se equivocaba, después de todo. Todoroki podía hacer tantas cosas con su hielo además de recrear la última edad de hielo, que casi parecía un crimen no hacerlo. Vamos a ver cómo está, al menos. Onenuki puso los ojos en blanco, pero no objetó. Al fin y al cabo, la unión hacía la fuerza, y aunque Todoroki había neutralizado el peligro inmediato, aún quedaban muchas cosas por saber sobre la situación. Al acercarse al chico de 2 tonos, pudieron oírlo hablar con dureza a los villanos que había paralizado. Mírense, completamente indefensos. Si quieren matar a All Might, tendrán que hacerlo mucho mejor. Están aquí perdiendo contra niños. Al acercarse a uno de los matones, un villano con un cuchillo saltó de detrás de una roca perdida, apuntando con él al cuello de Todoroki desde atrás. El grito de alarma de Ochako se apagó en su garganta al ver cómo más hielo envolvía al agresor de Todoroki, incluso mientras nosotros seguíamos enfocados en otra dirección.
¿Qué tipo de entrenamiento había recibido para desarrollar ese nivel de conciencia y precisión? Ignorando al villano recién congelado tras él, Todoroki mantuvo la vista fija en el hombre que tenía delante. Ochako no pudo distinguir mucho de su aspecto debido al hielo que lo rodeaba, pero parecía tener algún tipo de mutación canina, al menos en la cabeza. Aparte de eso, era el único de los villanos, aparte del imponente villano sin ojos al fondo, que no parecía tenerle mucho miedo a Todoroki. Curioso, considerando que ahora estaba a su merced. Sabes, la congelación puede empezar en tan solo 5 minutos, cuando estás envuelto en hielo como tú. Una vez que eso sucede, la muerte celular no tarda en llegar. Yo no estaría tan tranquilo si fuera tú. Un bufido del villano fue la única respuesta que Todoroki obtuvo, pero continuó con su voz monótona. Tienes suerte, porque quiero ser un héroe. Si me dices cómo planeas matar a All Might, podremos evitarlo. Para entonces, Ochako y Onenuki estaban junto a Todoroki, pero este aún no los había reconocido. Estaba concentrado en el villano que tenía delante, quien se había echado a reír ante su pregunta. ¿Seguro que no lo congelaste demasiado, Todoroki? Onenuki parecía tan perturbado por la respuesta del villano como Ochako. Te lo podría decir, chico. O te lo podría enseñar. ¿Ves a ese tipo de ahí atrás? El villano canino intentó sacudir la cabeza, pero recordó que estaba congelada y puso los ojos en blanco. No importa. Nomu. Libéranos del hielo. El hielo que rodeaba al imponente villano con el cerebro expuesto comenzó a temblar y vibrar en su lugar antes de explotar repentinamente. Ochako se quedó boquiabierta ante la demostración de fuerza bruta del hombre. Fuerza y velocidad se unieron cuando Nomu comenzó a correr de un villano a otro, sacándolos del hielo. Más de uno parecía herido por la brusca extracción, pero ninguno se quejaba. Los 3 estudiantes tuvieron que retroceder de un salto al unísono mientras Nomu liberaba al villano canino antes de volver a una postura tranquila y neutral. Bueno, gruñó el Cándido mientras sus labios se contraían en una mueca. El jefe tiene un Nomu aún más fuerte que este en la plaza. All Might no tiene ninguna oportunidad. Pagará por lo que nos hizo. Un coro de afirmaciones se alzó tras él, proveniente de los diversos matones. Cabe destacar que, él, Nomu permaneció impasible, sin reaccionar a nada a su alrededor. Me temo que te equivocas si crees que eso puede detener a All Might, replicó Todoroki. Solo yo puedo detener tu arma secreta. Observa. El hielo fluyó del pie derecho de Todoroki hacia el corpulento villano, envolviéndolo por completo en un bloque de hielo. Nomu. Mata a ese niño. Al principio no estaba claro si había oído desde dentro del bloque de hielo, pero un estruendo cada vez más intenso le revolvió el estómago a Ochako. Si ese monstruo podía escapar de una tumba de hielo sólido, ¿qué podrían hacer para detenerlo? La mitad superior del bloque de hielo explotó, y trozos de hielo y carne volaron en todas direcciones. Ochako casi vomitó al ver las heridas abiertas en los costados del Nomu, incluyendo la mayor parte de su brazo izquierdo. Onenuki emitió un sonido de asco al ver el lugar, e incluso la inexpresividad de Todoroki flaqueó brevemente al ver tal automutilación. Apenas registraron el daño que el Nomu se había infligido, este comenzó a regenerar el daño que se había infligido. Fibras musculares rojas surgieron de las heridas y del muñón de su brazo izquierdo, envolviéndose para reconstruir las partes faltantes de su cuerpo. En cuestión de segundos, recuperó su integridad y se concentró en romper el hielo restante alrededor de sus piernas. Yo me encargaré de este Nomu, dijo Todoroki, reconociéndolos por primera vez. Pero ocupará toda mi atención. Ustedes dos encárguense de la chusma. Otro bloque de hielo se formó alrededor del Nomu, más grueso y frío que antes. Al exhalar, Todoroki congeló su aliento frente a él, y Ochako sintió el frío gélido desde donde estaban. Ochako sintió un nudo en el estómago de nuevo. No dudaba de que ella y Onenuki podrían acabar fácilmente con los villanos que tenían delante, pero no confiaba en las posibilidades de Todoroki con el Nomu. Sin embargo, eso era un problema para el futuro, ya que una oleada de villanos se abalanzó sobre ellos. Era oficial. La excursión a la USG se clasificó sólidamente entre las 3 peores excursiones en las que Mina había estado. Tenía grandes esperanzas en su primera excursión a la OA, aunque técnicamente no saliera del campus.
La USJ parecía muy divertida, aunque no lo diría delante de Aizawa después de lo que dijo en el examen de Don. Ahora, sin embargo, con todo el complejo invadido por villanos, ella y sus compañeros separados, ya no parecía tan divertido. Aún mejor que su excursión de secundaria al Museo de Ciencias de Chiba. Afortunadamente, la habían dejado en la zona montañosa de la USJ junto con Ei y Seth. Los tres habían repelido a los villanos hasta el momento, pero podían verlos reagruparse a lo lejos, bloqueando lo que parecía ser el único puente que les permitiría bajar sanos y salvos de la montaña en la que se encontraban. Seth había flotado sobre una parte de su rostro para intentar buscar otra forma de bajar, pero les había informado de que solo había una salida segura de la montaña en la que se encontraban. Por ahora, Mina y Ei se concentraban en cómo superar a los villanos sin que dañaran o destruyeran el puente y los atraparan allí. Seth añadió algún comentario, pero se concentró principalmente en investigar qué sucedía en la plaza central y con el resto de sus compañeros. Digo que los apresuremos. Demostramos que podemos pelear mejor que ellos. No tendrán ninguna oportunidad. Mina no se sorprendió de que esta fuera la primera, última y única idea de Ei. Simplemente se decepcionó de no haber podido pensar en nada mejor. Podríamos quedarnos aquí por ahora. Ellos tampoco se irán. En cuanto encuentre refuerzos abajo, les diré dónde estamos. Seth habló con la boca izquierda, mientras que la derecha de su rostro estaba ocupada buscando refuerzos. PFFT, ese no es un enfoque muy masculino. Mina adoraba a su novio enorme y tonto, pero a veces su obsesión con la masculinidad era un poco infundada. La idea de Seth no era tan mala, y Mina normalmente estaría encantada. Pero entonces volvió a mirar a los villanos frente al puente y recordó el odio puro que sentía en algunas de sus miradas. No creo que nos dejen quedarnos aquí sentados mucho tiempo, intervino Mina. Miren, parece que se están preparando para abalanzarse sobre nosotros otra vez. En efecto, los villanos se enderezaban y miraban a los tres estudiantes con violencia en los ojos. A Ei, le susurró, es como volver al Museo de Ciencias. Resopló antes de responder, tú y yo recordamos ese día de manera muy diferente. Mina quiso replicar, pero no hubo tiempo para seguir conversando, ya que una vez más los villanos se abalanzaron sobre ellos tres. Los tres habían cogido ritmo rápidamente la primera vez y lo mantuvieron a medida que los villanos se acercaban. Ei tomó la delantera, usándose como escudo humano contra los villanos con dones más destructivos. Mina se contuvo y lanzó concentraciones relativamente bajas de ácidos a las caras y ojos de los villanos, cegándolos y eliminándolos temporalmente de la pelea. Seth flotaba en algún lugar en el medio, desequilibrando a los villanos, manteniéndolos alerta y, en general, desequilibrados. Fue una defensa efectiva, y aunque los superaban en número en más de 4-1, lograron defenderse. Fue más reñido que la última vez, ya que los villanos trabajaban juntos esta vez, en lugar de cada uno por su cuenta. Sin embargo, con el tiempo, la presión sobre los tres estudiantes comenzó a disminuir a medida que más villanos eran retirados del combate, noqueados por los puños y pies de ellos. Seth. Mina se permitió sentir algo de esperanza ante la disminución del número de villanos que tenían ante ellos. Se arrepintió de esa decisión en cuanto uno de los villanos a los que había perdido la pista, uno con un don volador, piel amarilla pálida y cerebro al descubierto, se abalanzó sobre Ei y lo atrapó. Mina roció rápidamente con ácido al villano con el que Ei había estado luchando antes de que pudiera acercarse a Seth, pero inmediatamente siguió con la mirada a su novio. El villano volador se movía demasiado rápido como para que Seth pudiera alcanzarlo, y aunque Ei era fuerte, parecía que el villano lo tenía demasiado agarrado como para escapar. Al menos hasta que llegó a la cima de luz y lo derribó al suelo. Ei giro, exclamó Mina sin poder evitarlo, incluso viéndolo endurecerse antes de caer al suelo. El villano volador emitió un chillido espantoso y continuó volando en círculos sobre la montaña. Sin apartar la vista del cielo, Mina se separó del grupo de villanos derrotados y corrió hacia donde ella había caído. Soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo cuando las rocas contra las que había caído se movieron y cayeron a un lado, dejándolo como nuevo, frunciendo el ceño al villano que lo había dejado caer. Bueno, supongo que tengo un nuevo récord de altura desde la que puedo caer.
La miró y saludó con la mano, como si dijera que estaba bien. Abrir mucho los ojos fue suficiente advertencia para que Mina se lanzara al suelo mientras el villano volador surcaba el aire, agarrándose al lugar donde ella había estado parada. Solo quedaba un villano en pie, un hombre con una máscara con forma de calavera, bloqueando el puente de regreso a sus compañeros. Sin embargo, con el villano volador aún en acción, Mina pensó que los tres no estarían a salvo al abalanzarse sobre él. Seth se había unido a la pareja cerca de donde ella había aterrizado, y los tres volvieron a planear cómo escapar de la situación. Pony tragó saliva en busca de aire, agachándose detrás de una de las pocas paredes del edificio en el área que no estaba en llamas. Arrancó otra tira del dobladillo de su disfraz para envolverla alrededor de su brazo, donde había sido golpeada con otro cuchillo de uno de los matones. No era un corte profundo, pero tampoco era el primero. Gruñendo mientras hacía el nudo, intentó mirar alrededor de la pared para ver dónde estaban los villanos, solo para encontrar a Kamakiri corriendo hacia su escondite. También quítate del camino. Con un grito, Pony se arrojó a un lado mientras el chico mantis se deslizaba también tras la manta. Él también se arrancó una tira de su disfraz para envolverse una larga herida en el muslo. No era fácil saber exactamente de dónde se había arrancado la tira, dado su ridículo disfraz. No es divertido cuando te pasa a ti, ¿verdad, hombre? Pony sintió un poco de satisfacción al ver a Kamakiri con una herida similar a la que casi la había matado unos días antes. Cállate la boca. La sangre manaba rápidamente de su muslo y las manos de Kamakiri ya temblaban mientras intentaba vendarse. Que te jodan. Pony sabía que no debía gritar, que solo llamaría la atención sobre su escondite, pero al parecer estaba un poco más enfadada de lo que creía. ¿Crees que porque me curan todo me da igual? ¿Crees que eso lo mejora? Casi me matas. Sabía que estaba fallando en la gramática, pero no le importaba demasiado. ¿Crees que no lo sé? Kamakiri giró la cabeza para mirarla mientras se anudaba su propia venda improvisada, y ella se sorprendió al encontrar lágrimas en sus ojos. Lo siento muchísimo. Me pasé de la raya y casi te mato. Los dos se miraron fijamente un momento antes de que Kamakiri suspirara y apartara la mirada. Sé que esto no lo arregla todo, pero he estado intentando encontrar tiempo para hablar contigo y disculparme de verdad por ese día. No soy bueno hablando, como habrás adivinado. Pony resopló ante la subestimación. Necesitamos hablar. Kamakiri asintió ante sus palabras, sin dejar de mirar a un lado. Pero necesitamos sobrevivir para hacerlo. Respirar hondo la tranquilizó un poco. Los dos habían estado peleando por separado, intentando evitarse más que nada. La sangre que empapaba sus vendajes improvisados demostraba lo mal que había salido. Kamakiri no parecía estar en mejor forma. Si Pony era sincera, pensaba que estaba peor. Después de todo, ese corte en su muslo era terriblemente profundo. No lo estamos haciendo muy bien solos. Un eufemismo, pero Pony quería asegurarse de que estuviera de acuerdo. Concentrémonos en salir de aquí, juntos, y luego podremos resolver esto. Tregua. Pony le tendió el puño a su compañero. Eran dos de los más peligrosos de la clase. Si trabajaban juntos, los villanos no sabrían qué les había pasado. Tregua. Pony golpeó el puño de Kamakiri con más fuerza de la necesaria, provocando un bufido divertido en el chico. Demostrémosles a estos imbéciles que se metieron con la escuela equivocada. Todo iba mal, y Momo no podría evitar sentir que era, al menos en parte, culpa suya. Cuando apareció Kurohiri, el representante de la Liga de Villanos cubierto de niebla, se quedó paralizada. Debía de haber docenas de objetos posibles que podría haber creado para calmar la situación, pero en ese momento su mente estaba en blanco. Ni siquiera se le había ocurrido una sola molécula para crear, y mucho menos una estructura más grande, y entonces el villano atacó, dispersando a sus compañeros de clase en quién sabe qué tan amplio rango. Con un don de teletransportación tan poderoso, realmente no había forma de saber dónde estaban. Ella misma solo se salvó gracias a que se lanzó en Kendo para agarrarse a sí misma y a Shiozaki cuando los portales comenzaron a abrirse. Los únicos otros estudiantes que permanecían cerca de la entrada eran Shoji, quien había logrado agarrar a Rin y Kodai de manera similar.
13 había logrado inmovilizar al villano brevemente con su don, pero de nuevo Momo no pudo hacer nada ya que el villano había usado un portal bien ubicado para volver su don en su contra. Ahora todo lo que podía hacer era crear vendas y otros suministros de primeros auxilios para intentar detener la hemorragia de la espalda de 13 con la ayuda de Shiozaki. Rin y Kodai retomaban su técnica conjunta de las pruebas de batalla, lanzando escamas de varios tamaños al barber envuelto en niebla. No era la estrategia que Momo habría adoptado, sabiendo que podía crear fácilmente un portal para enviar los proyectiles de vuelta a los estudiantes, pero curiosamente, el villano se conformó con dejar que la mayoría de las escamas atravesaran su cuerpo insustancial. Pero no todos. De vez en cuando abría un portal para enviar una escama volando hacia los estudiantes, pero Shoji estaba en alerta máxima, con los ojos y oídos puestos en los extremos de varios brazos, listo para interceptar cuando fuera necesario. Kendo vigilaba atentamente si se formaban más portales bajo sus pies, preparada para salvar de nuevo a quien lo necesitara. Pero los portales nunca llegaron. Había tanto en la peculiaridad del villano que Momo simplemente desconocía. ¿Tenía algún límite para crear portales? ¿Redirigía escamas específicas por alguna razón, o solo cuando podía crear un nuevo portal? ¿Por qué no había intentado dispersar a los estudiantes restantes como el resto de la clase? ¿Tenía algún cuerpo físico bajo la niebla? Shiozaki le estaba dando primeros auxilios a 13 con manos espetas, y Momo había creado todo lo necesario, así que se tomó el tiempo para observar atentamente lo que sucedía. Y de repente, se dio cuenta de que había un patrón. Los portales se hacían cada vez más pequeños y distantes, pero cada vez que parecían redirigir una escama, era una que habría pasado por el centro exacto del cuerpo del villano. Debía haber algo allí a lo que estaba dedicando toda su energía. Dispersar al resto de la clase debió de haberle agotado bastante, y ahora debía de estar recuperándose, usando su don solo para protegerse cuando era absolutamente necesario. Shiozaki, le susurró Momo a la chica que estaba a su lado. ¿Cómo está 13? He hecho lo que he podido por ahora. Debemos confiar en que el Señor la ayudará a salir adelante. La niña se arrodilló con las manos entrelazadas sobre el cuerpo de su maestra y los ojos cerrados. Estoy seguro de que saldrán adelante. Creo que nuestros compañeros necesitan tu ayuda con el villano. Shiozaki no respondió de inmediato, sino que temblaba mientras seguía rezando. Tiene un punto débil, solo tenemos que atacarlo desde varias direcciones a la vez para que no pueda usar sus portales para protegerse. Puedes hacerlo con tu cabello. Por un momento, Momo pensó que Shiozaki iba a continuar con su oración, demasiado asustada para hacer nada más. Al igual que Momo, una pequeña parte de su mente le susurró. Afortunadamente, Shiozaki se puso de pie, con la mirada fija. Haré mi parte. No permitiré que mi inacción nos haga sufrir como a Pony. Su convicción solo hizo que Momo se sintiera peor por congelarse cuando lo hizo, por necesitar que la salvaran y por no poder pensar en nada que pudiera hacer para ayudar en esta situación. Miles de fórmulas químicas, cientos de compuestos, objetos y productos que podía fabricar con ellos, y no podía decidirse por uno solo. Observó cómo el cabello de Shiozaki serpenteaba por el suelo antes de atrapar a Kurohiri por todos lados. Al aferrarse a su figura sombría, las enredaderas aparentemente encontraron algo en las profundidades de la niebla y se tensaron. Los portales que se habían formado como círculos perfectos ahora eran irregulares y rugosos, apareciendo casi al azar y solo por instantes. Un portal apareció en medio de las enredaderas de Shiozaki, cortándolas cerca del villano, provocando un grito de dolor en la chica. Sin embargo, Shoji entró en acción rápidamente, agarrando los extremos cortados de las enredaderas y tirando de ellas con fuerza. Las enredaderas permanecieron enganchadas a lo que habían encontrado, y el villano pareció reconocerlo también, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. Shoji tiró de nuevo y vio que el villano también se movía. Usando las enredaderas como palanca, Shoji giró, arrastrando a Kurohiri en un amplio círculo. Shoji empezó a acelerar, y el villano se elevó del suelo, completamente a merced del estudiante de múltiples brazos. Con un grito, soltó las enredaderas y envió al villano volando de vuelta a la plaza central, lejos del grupo en lo alto de las escaleras. Momo se permitió relajarse, solo un poco.
13 se había estabilizado y la amenaza inmediata había desaparecido. Aunque no hubiera podido aportar nada a la lucha, salvo suministros médicos y una observación que cualquiera podría haber hecho, seguía contenta de que estuvieran a salvo por ahora. Yaoyorozu. La voz de 13 era débil, pero Momo se puso alerta al instante. Estaría encantada de ayudar en todo lo que pudiera. Puedes conseguirnos ayuda. Si logras fabricar una pistola de bengalas, cualquier héroe que las vea vendrá de inmediato. La profesional se interrumpió con un ataque de tos, antes de continuar. El anillo de paneles del techo, exactamente a 4 metros del exterior, está diseñado para romperse si es necesario. Rómpelos y dispara bengalas en cuanto puedas. Necesitamos refuerzos. Momo se levantó y buscó en el libro que llevaba a la espalda la fórmula química de una bengala. Algo que se maldecía por no haber memorizado antes. En cualquier caso, era una fórmula que memorizaría si salían con vida de esta. No si. ¿Cuándo? Cuando salieran vivos de esto. Ella se aseguraría de ello. Necesitamos salir de este edificio lo antes posible. Es inestable y esos villanos podrían intentar derribarlo en cualquier momento. Con mi don, debería poder saltar desde aquí mientras te cargo y ambos estaremos bien. Una vez que lleguemos al suelo, podemos intentar escabullirnos para volver con el resto de nuestra clase, luchando solo si es necesario. Aunque Kyoka se emocionó internamente con la reacción de Izuku al tomar el control y estuvo de acuerdo en que necesitaban salir del peligro lo antes posible, tenía algunos problemas con este plan en particular. El hecho de que el primer paso de su plan fuera saltar del tejado no fue un punto a su favor. Es cierto que tenía razón en que debían alejarse del edificio cuanto antes, ya que estaba diseñado para ser demolido, y estar dentro o sobre la estructura cuando eso ocurriera probablemente los mataría. ¿De verdad puedes saltar desde aquí sin peligro? ¿Lo has intentado? Su silencio incómodo y su mirada evasiva le dieron toda la respuesta que necesitaba. Eso pensaba Green. Tenemos un poco de tiempo antes de que demuelan el edificio. Bajemos a un piso inferior y luego podremos salir por una ventana. Extendió uno de sus auriculares hacia el techo y emitió un pulso de sonido de baja frecuencia, formando un mapa mental aproximado del interior. Sígueme. Izuku hizo una mueca, pero al final la siguió mientras bajaba un nivel y atravesaba el laberinto del edificio en ruinas. Desafortunadamente, solo bajaron un piso antes de que el edificio comenzara a temblar. Kyoka señaló una ventana en la parte trasera del edificio a la que se podía acceder. Eso funcionará. Espero que conozcas tu don, Green. Izuku se arrodilló frente a ella, con las manos hacia atrás, y la miró, esperando algo. ¿Qué haces, Green? ¿Te iba a cargar en mi espalda? Su respuesta sonó más a una pregunta que a otra cosa. Kyoka se sonrojó profundamente al darse cuenta de que solo esperaba que la cargara en sus brazos fuertes y firmes, y que lo había estado deseando. Sé claro. Por supuesto. Se subió a su lomo e intentó contener un suspiro de decepción. Probablemente era mejor no perderse en fantasías de Izuku, llevándola en brazos mientras corrían peligro. El temblor del edificio empeoró, y con Kyoka firmemente sobre su espalda, Izuku tomó impulso, abriéndose paso entre los escombros que los separaban de su objetivo antes de saltar por la ventana del tercer piso. Por suerte, el ruido y el polvo levantados por el derrumbe del edificio cubrieron su escape e Izuku pudo aterrizar sano y salvo. El edificio se derrumbó segundos después de que él atravesara la ventana. Sin embargo, la emoción de volar por los aires sobre su espalda era incomparable. Tendría que pedirle a Izuku que la llevara de nuevo cuando salieran de allí. Si lograran salir de esta. Puedes usar tus hacks para averiguar por dónde salir de aquí. O al menos por dónde está la plaza central. Kyoka se sacudió antes de arrodillarse en el suelo y enchufarse, escuchando más allá de los ruidos residuales del edificio derrumbado y los pasos de los villanos para encontrar la plaza. Malas noticias, Green. La plaza está por allá. Señaló directamente hacia el edificio que acababa de derrumbarse, con los villanos al otro lado. Y ya se están dispersando para ver si logramos salir. Entonces tendremos que luchar. Yo iré al frente, tú ayuda a mantenerlos dispersos y evitar que me ataquen. ¿Te parece bien?
Sí, pero Kyoka no tuvo tiempo de proponer una alternativa, cuando un matón de piel morada con rastas, blandiendo un cuchillo de combate asomó la cabeza por el edificio, y gritó una alerta a los villanos restantes. Izuku salió disparado hacia él, con relámpagos verdes destellando a su alrededor mientras usaba su don. Al final, fue sorprendentemente fácil lidiar con los villanos con los que estaban aislados. Izuku era más rápido, más fuerte y, en general, más entrenado en el combate cuerpo a cuerpo que cualquiera de los villanos, mientras que las explosiones de sonido de Kyoka los desequilibraban. 8 de los villanos quedaron inconscientes en el primer minuto, mientras que los 5 restantes retrocedieron con incertidumbre. Uno de los villanos gritó: "Nomu, ven a matar a estos niños". A través del polvo aún asentado del edificio derrumbado, apareció a toda velocidad el villano de piel pálida y cerebro al descubierto que antes le había llamado la atención. El hombre era rápido, incluso más rápido que Izuku, pero con aún menos experiencia en combate que los matones anteriores. Aún así, Izuku se vio obligado a retroceder ante la velocidad y la fuerza de los ataques del villano. Kyoka vio una oportunidad y se abalanzó, con los auriculares listos para golpear al bruto de piel pálida. Si bien no era su primera opción de ataque, debido al riesgo para sus auriculares, podía aturdir prácticamente a cualquiera canalizando su latido hacia su cuerpo. Este villano, sin embargo, estaba completamente concentrado en Izuku y era una amenaza tan grande que, incluso si no era él en quien se centraba, ella acudiría a ayudar. Tal como estaban las cosas, ni siquiera tuvo que pensarlo. Sus auriculares perforaron fácilmente la piel del villano y lo golpeó con la mayor ráfaga sónica posible. Como era de esperar, el villano se quedó paralizado e Izuku aprovechó la situación, lanzándose contra él y asestándole un puñetazo en la cara. Como era de esperar, el puñetazo aparentemente no surtió efecto, ya que el villano mantuvo la misma expresión vacía de siempre. Kyoka retrajo sus auriculares y los conectó a los amplificadores de sus botas, lista para probar un enfoque diferente. No tuvo la oportunidad, ya que el villano comenzó a zumbar y vibrar, primero a baja frecuencia y volumen, pero aumentando rápidamente. Sus oídos eran sensibles al volumen, y no tardó mucho en que el ruido se volviera primero desagradable y luego doloroso, incluso con los auriculares conectados y amortiguados. El nivel de ruido subió tan rápido y a tal altura que por un momento perdió la visión y la intensidad del sonido la obligó a retroceder. Le zumbaban los oídos por la intensidad del ruido. Afortunadamente, la represalia duró solo un instante en el panorama general, un pulso de sonido casi tan largo como el suyo, pero mucho más fuerte. Era desconcertante, pero algo que finalmente pudo superar. Tardó más en recuperar la audición que la vista. Sin embargo, una vez que recuperó la vista, lo único que llenaba su visión era el villano con el cerebro al descubierto, alzando ambos puños por encima de la cabeza, listo para asestarle a Kyoka. Y de repente desapareció, derribado a un lado en un destello de relámpagos verdes. Boquiabierta, vio a Izuku abordar al corpulento gigante, pateándolo y golpeándolo con rayos que salían disparados a niveles peligrosos. Pero estaba funcionando. Izuku lo empujaba hacia atrás, y sus ataques tenían algún efecto aparente. Kyoka empezó a recuperar la audición, pero aún había un ruido sordo y estático que lo impregnaba todo. Sin embargo, no importaba, pues podía oír cada puñetazo y patada de Izuku y los satisfactorios ruidos que hacían al impactar la piel de los villanos. Podía oír a los pocos villanos conscientes que quedaban alejándose de la refriega frente a ella, respirando agitadamente por el miedo. Pero de repente algo cambió. Izuku se detuvo en seco, mirando fijamente a los ojos del villano. Al mirarlo, vio como sus pupilas se movían y danzaban al ritmo del sonido que lo impregnaba todo. Demasiado tarde, Kyoka se dio cuenta de que no era solo un zumbido en los oídos, sino otro aspecto del don del villano, y de alguna manera, había atrapado a Izuku en su trampa. La hipnosis, pensó Izuku, era realmente extraña. Había analizado varias peculiaridades basadas en la hipnosis y siempre se había preguntado cómo se sentían quienes eran hipnotizados. Según él, cada peculiaridad era diferente en sus detalles, pero en general, quienes estaban bajo la influencia de una peculiaridad solo conservaban recuerdos vagos de lo sucedido, como si estuvieran soñando.
Por lo tanto, se sorprendió un poco al mantener plena conciencia de lo que hacía su cuerpo, pero sin ningún control. Quizás cambiaría una vez que el don desapareciera. Sin embargo, solo se sorprendió un poco, porque no estaba realmente concentrado en lo que hacía la hipnosis. Su atención se dividía entre intentar como un loco encontrar la manera de salir de la hipnosis y reprenderse por dejarse atrapar por un truco tan simple. O sea, no te equivocas, fue una tontería no cerrar el trato de inmediato. Ya lo solucionaremos. Una voz resonó en su cabeza, la misma voz áspera que había oído en su sueño hacía apenas unos días. Si Izuku hubiera podido moverse, habría movido la cabeza de un lado a otro buscando la voz. Aún así, era bueno tener la mirada fija al frente, pues así podía ver al villano frente a él levantar el brazo, listo para asestarle un golpe en la cabeza. Habiendo experimentado antes la velocidad y la fuerza de los golpes del Nomu, Izuku sabía que si recibía uno sin el uno para todos listo, sin bloquearlo, al menos quedaría inconsciente, y con toda probabilidad moriría. Volvió a concentrarse en intentar liberarse de la hipnosis, pero sabía que era una esperanza remota en ese momento. Había probado todos los trucos que conocía para romper el control de las peculiaridades mentales, y ninguno había funcionado. Tienes tolerancia al dolor, chico, te lo concedo. Te has estado sometiendo a un infierno por lo que puedes hacer con el One for All. La voz en su cabeza volvió a hablar, mientras Izuku sentía la energía del One for All fluir por su cuerpo una vez más, esta vez sin que él la controlara. Pero lo estás haciendo todo mal. Déjame mostrarte. Izuku observó más que sintió como su cuerpo se balanceaba en un bloqueo cruzado desde una de sus katas para atrapar el brazo del Nomu que caía. Mientras su cuerpo se movía, casi desdibujándose, aparentemente por sí solo, Izuku sintió de nuevo una segunda energía que le inundaba los brazos. La sensación de movimiento. Si One for All era una tormenta eléctrica en alta mar, este nuevo tipo de energía era el viento que soplaba entre los árboles en la cima de una montaña. El brazo del Nomu impactó con un golpe tremendo en su bloqueo cruzado, pero sus brazos apenas se movieron. Un 1 para todos al 7% no le daría la fuerza suficiente para bloquear un ataque así, pero esta energía extra aparentemente fue suficiente para cerrar la brecha. La fuerza del ataque levantó una ráfaga de viento que los rodeó, levantando polvo recién depositado tras el derrumbe del edificio. «Verde», gritó Kyoka desde algún lugar fuera de su vista. Sin embargo, donde quiera que estuviera, captó la atención del villano frente a Izuku, quien giró la cabeza de modo que sus 4 ojos miraron a la izquierda de Izuku. El pánico se apoderó de Izuku al pensar que Kyoka resultara herida o muerta por el Nomu. Tenía que mantener su atención en sí mismo. Podemos hacer algo mejor que eso, chico. Una vez más, Izuku se encontró con que su cuerpo se movía solo, siguiendo una de sus katas más comunes, deslizándose uniformemente de un bloqueo cruzado a un puñetazo directo. El One for All se mantuvo al 7%, pero de nuevo sintió la energía adicional fluir por su brazo y cuerpo mientras el puñetazo volaba rápidamente hacia el Nomu. Resultó que el villano reaccionó demasiado rápido. El puño de Izuku impactó al Nomu en un costado de la cabeza, hundiéndole el cráneo y matándolo en el acto. Esta vez no hubo una ráfaga de viento dramática, solo un crujido espantoso y la sensación de sangre entre los dedos. Izuku supo que el villano estaba muerto cuando la hipnosis se rompió de inmediato, y el 1 para todos y la energía extra se disiparon en un instante. Quería cerrar los ojos con fuerza para no tener que mirar el cadáver frente a él, pero sabía que en cuanto lo cerrara, podría verlo allí, en su mente, torturándolo. Izuku se giró hacia un lado y vomitó, con arcadas mientras su estómago intentaba vaciarse por todo el suelo del uso. Había matado a alguien. Claro, era un villano que invadía la UA, pero el castigo no era la muerte. Tenían una fuerte peculiaridad y podrían haberlo matado, cierto, pero ese era parte del riesgo que corría siendo un estudiante héroe. Debería haber encontrado la manera de someterlo sin matarlo. O al menos haberlo mantenido ocupado hasta que llegara el resto del profesorado de la UA para apoyarlo. A lo lejos, Izuku se dio cuenta de que estaba gritando, acurrucado en el suelo. Su estómago había desistido de vaciarse, así que ahora era el turno de sus pulmones, supuso. Sin embargo, más allá de su grito, oyó algo aún más fuerte.
El revelador ataque sónico del don de Kyoka. Fue ese ruido lo que lo sobresaltó, lo que le hizo comprender que no podía quedarse sentado y gritar. Seguían en peligro. Kyoka seguía en peligro. Lentamente, con cuidado, Izuku se concentró en todo lo que lo rodeaba, solo para encontrar a Kyoka de pie, jadeando, sobre los cuerpos inconscientes de los 5 villanos restantes. El sudor le corría por la cara y su chaqueta de cuero estaba rota en varios sitios, pero estaba viva y sana. Con cuidado de no mirar el cadáver que había creado, se puso de pie y caminó lentamente hacia donde estaba Kyoka. Ella lo oyó, por supuesto, y de inmediato corrió hacia él con los ojos muy abiertos, abrazándolo antes de que pudiera responder. «Dios mío, Green, ¿estás bien?», le habló en el hombro mientras lo apretaba fuerte, y él se encontró abrazándola con la misma fuerza, aliviado de encontrarla de una pieza. «Simplemente dejaste de moverte y esa cosa iba a matarte, y yo solo». Kyoka se apartó un segundo, mirándolo a los ojos. «¿En qué estabas pensando, idiota?». Uno de sus auriculares se deslizó hacia abajo y lo golpeó en el costado, incluso mientras seguía abrazándolo. Fue un golpe suave, y ni siquiera le importó. No habría sido Kyoka de otra manera. «Te conozco, no te congelas bajo estrés, así que ¿por qué lo hiciste?». «Obviamente tenías la fuerza para derribar a esa cosa». Una mirada al rostro de Kyoka y Izuku supo que no podía mentir. Lo mejor que podía hacer era ocultar la verdad ahora mismo. Realmente no quería pensar en el hecho de que acababa de matar a un hombre justo ahora. Tal vez más tarde. Tal vez nunca. Ojalá nunca. Tenía una especie de don de hipnosis y me atrapó con él. Mi cuerpo se movió solo para detenerlo. Izuku miró a un lado, sin querer hablar de cómo estaba bastante seguro de tener un usuario de One for All muerto en su cabeza. No estoy seguro de cómo, exactamente. Kyoka lo miró fijamente un buen rato antes de volver a hablar. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, Green». Izuku no pudo evitar hacer una mueca de dolor. Iba a decir algo, pero Kyoka continuó. «Los villanos se sorprendieron de que lo eliminaras. Dijeron algo sobre que estaba diseñado con bioingeniería y tenía múltiples dones». A pesar suyo, Izuku asintió. Múltiples dones explicarían la fuerza y la velocidad que había demostrado, además de la redirección sónica y los ojos hipnóticos. Pero múltiples dones eran imposibles. Deberían ser imposibles, al menos. Hace 10 meses habría dicho que transmitir un don era imposible, pero One for All demostró que estaba equivocado. Ahora, sin embargo, no era el momento de centrarse en eso. Tenía que centrarse en el presente, no en el cadáver que se enfriaba tras él. «Tenemos que irnos». Kyoka pareció triste por alguna razón, pero no podía permitirse pensar en nada más en ese momento. «Tenemos que volver a la entrada y reunirnos con el resto de la clase. Asegúrate de que tanto nosotros como los demás estemos a salvo». Esto provocó un pequeño asentimiento de su amiga, aunque todavía había tristeza en sus ojos. «El camino más rápido de vuelta nos lleva por el centro. Podemos ver cómo está Aizawa mientras vamos». Levantó las manos para cortar lo que sabía que sería la objeción de Kyoka antes de que pudiera articularla. «No vamos a meternos en la pelea, pero si hay algo que podamos hacer para ayudar desde la barrera, deberíamos hacerlo». Zen giró los pies tan rápido como pudo y también añadió las manos para mejorar su maniobrabilidad. Sin embargo, el villano hidrocinético cerca del centro de la zona de inundación no se rendiría pronto, enviando cuchillas de agua de casi 3 metros de altura hacia él en oleadas. Hizo todo lo posible por seguir esquivándolas sin ser golpeado. Ciertamente no podía acercarse más en este momento honestamente, probablemente tampoco podría alejarse más. Esquivarle estaba costando toda la atención a Zen. Si intentaba retirarse al mismo tiempo, probablemente sería alcanzado por uno de los muchos ataques del villano. No es que correr les fuera a servir de mucho. Dejar a un villano con hidroquinesis solo en una gran fuente de agua parecía una mala idea por varias razones. El tamaño y la fuerza de los ataques del villano lo convertirían en una amenaza para gran parte de las instalaciones. Por ejemplo, el ataque original del villano, una mano gigante alzada, lista para aplastarlos a él y a Yo hacia el lago interior, permaneció inmóvil cerca de donde flotaba el bote.
Ahora, el bote había sido partido por la mitad y hundido hasta el fondo del lago, mientras que la mano había sido soldada por yo. Por desgracia, al parecer, hacerlo le había pasado factura a su amigo, ya que no lo había vuelto a intentar y apenas había hablado desde la hazaña. Fue impresionante, pero si solo pudo hacerlo una vez antes de arruinarse, no debería haberlo hecho. Yo debía de estar aún consciente, porque Zen sentía que la cabeza le daba vueltas, asimilando la situación. Tengo una idea. La voz de Yo era suave, más débil de lo normal. Otro par de cuchillas de agua obligaron a Zen a dar un giro cerrado para deslizarse entre ellas, y Zen casi se cae al suelo debido al giro. Incluso después de enderezarse a tiempo para esquivar otro manotazo, Yo aún no había terminado su idea. ¿Quieres darme una pista de qué es, imbécil? ¿O simplemente estar enigmático todo el día? Zen no estaba para juegos. A estas alturas, lo único que quería era salir del agua y secarse de una vez. Si no, que su mejor amigo le dijera lo que estaba pensando estaría bien. Probablemente no te gustará si te lo digo. Bueno, eso fue jodidamente siniestro. Ya no me gusta nada. Esta vez eran 3 espadas de agua, y Zen tuvo que frenar los pies y usar las manos tan rápido como nunca antes para frenar su impulso. Esto se estaba volviendo aburrido. Bueno, tu parte es fácil. Sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que recibas mi señal. ¿Cuál es tu señal?, preguntó Zen, antes de darse cuenta de que, en cuanto Yo terminó sus instrucciones, se había bajado de su lomo. Al mirar atrás, vio a Yo deslizarse silenciosamente bajo el agua y empezar a nadar hacia el villano hidrocinético. ¡Ah, mierda! Sí, Yo tenía razón, a Zen realmente no le gustaba este plan. En este punto, sin embargo, no le quedaba otra opción. Si regresaba para intentar recoger a Yo, el villano notaría al chico desprotegido y terminaría mal para ambos. Así que Zen continuó haciendo lo que había estado haciendo durante los últimos minutos: esquivar desesperadamente ataques que probablemente lo matarían si tan solo uno conectara. Afortunadamente, las cuchillas de agua se movían lo suficientemente lento como para que pudiera rodearlas, incluso cuando el villano enviaba varias juntas o siguiéndose de cerca. Parecía que el villano no se dio cuenta o no le importó que Yo ya no cabalgara sobre la espalda de Zen, lo cual presumiblemente formaba parte del plan. Sin embargo, la falta de peso le facilitó un poco las maniobras, lo cual fue un cambio de ritmo agradable. Seguía sin ser pan comido esquivarlo todo, pero ahora al menos podía pensar en algo más que esquivar. Si hubiera querido, probablemente se habría retirado en ese momento. Pero no había forma de que eso sucediera mientras Yo todavía estuviera en peligro. Tras unos minutos de esquivar frenéticamente, se dio cuenta de que Yo tenía razón. Zen supo al instante cuál era la señal. Un cese repentino de las cuchillas de agua era bastante difícil de pasar por alto y bastante inconfundible. Mirando hacia donde había estado el villano, se encontró con lo que solo podía describirse como un desastre. Yo había logrado nadar casi todo el camino hasta el villano antes de que lo vieran, y actualmente estaba soldando todos y cada uno de los ataques del hidroquinético en su lugar antes de que tuviera la oportunidad de ir a alguna parte. «Date prisa y ven aquí». Zen podía oír con claridad el grito desgarrado de Yo ahora que ya no corría peligro constante. Moviéndose con la mayor rapidez de su vida, Zen se dirigió directamente hacia el villano de cara de calavera. En un instante, llegó y pudo asestarle un puñetazo giratorio directo a la cara, dejándolo inconsciente en el acto. Sin embargo, en lugar de hundirse, el hombre inconsciente simplemente se inclinó hacia un lado, aparentemente soldado en su lugar. «Eres un maldito maníaco, Yo. ¿Qué habrías hecho si te hubiera visto antes de estar lo suficientemente cerca de él?» Zen nadó hacia Yo y lo ayudó a subirse de nuevo. Había sangre en el agua alrededor de donde había estado flotando, pero no se sabía exactamente de dónde había salido. «Murió, supongo». La respuesta de su amigo fue aún más débil y áspera que antes, pero a Zen le reconfortó la brutal honestidad de Yo. Con todos sus enemigos eliminados, Zen se dirigió directamente a la orilla, cerca del centro del complejo. No solo era lo más cercano a donde estaban, sino que también les ayudaría a regresar a la salida de las instalaciones lo antes posible.
Se le hizo más difícil usar su don para nadar a medida que el agua se hacía menos profunda cerca de los bordes del lago, lo que lo obligó a ayudar a Yo a levantarse de su lomo para que ambos pudieran salir del agua. Para su sorpresa, Yo no solo estaba feliz de aceptar su ayuda, sino que parecía necesitarla de verdad. Su amigo estaba consciente, pero parecía pender de un hilo. La sangre no solo manaba de la nariz de Yo, sino también de sus conductos lacrimales, como si estuviera llorando sangre. Sus ojos estaban igualmente inyectados en sangre, mientras que el resto de su rostro estaba pálido y ceniciento, con el agua pegada a su cabello. Lo que hubiera hecho para inmovilizar al villano hidrocinético le había pasado factura. Mirando hacia la plaza central, Zen encontró a Eraserhead en un enfrentamiento con los pocos villanos que quedaban en pie. El villano de la niebla que lo había arrojado a la zona de inundación en primer lugar, un villano gigante, corpulento y musculoso con un pico de pájaro y un cerebro expuesto, y un villano desgarbado y de cabello azul con manos, con suerte no manos reales, agarrando sus extremidades y su rostro. Sí, Zen no quería saber nada de eso. Quizás si él y Yo estuvieran en plena forma, consideraría acercarse para apoyarlos, pero ahora mismo su principal preocupación era la salud de su amigo. Quizás por suerte, la ruta más rápida a las escaleras principales no los llevaría demasiado cerca de la pelea que se avecinaba entre su maestro y los supuestos líderes. Finalmente, la condición de Yo fue lo que llevó a Zen a tomar la decisión. La sangre de los conductos lacrimales parecía requerir atención médica urgente. Decidido, ayudó a su amigo a subir las escaleras, con la esperanza de que su maestro estuviera bien, tanto por su propio bien como por su propia seguridad. Kurohiri estaba paralizado por la sorpresa. No por las enredaderas controladas por uno de los estudiantes víctimas que se habían abierto camino hasta su cuerpo, alterando su don de maneras que no podía identificar. No, ya había logrado eliminarlas. La razón por la que estaba parado por la sorpresa era el hombre que estaba justo frente a Tomura. Shota Aizawa era Eraserhead. Hasta el momento, Kurohiri había logrado controlar sus reacciones emocionales ante la situación en la que se encontraba. Una parte de él se enfurecía por la crueldad insensata que se infligía a los estudiantes de la OA, pero por alguna razón, ese día se encontraba más tranquilo. Deliberadamente, no pensó en la atención extra que su maestro le dedicaba a su vínculo. Sin embargo, ver a Eraserhead frente a él, jadeante y sin aliento, con un brazo colgando inerte a su lado por la peculiaridad de Tomura, había logrado romper todas sus barreras emocionales. Sabía, en la distancia, que estaba perdiendo el tiempo, completamente insensible al mundo que lo rodeaba, y le sorprendió estar lúcido durante ese instante perdido. Eso es lo que más odio de los héroes. A veces realmente cumplen con las expectativas. La voz de Tomura atravesó la confusión de Kurohiri lo justo para que pudiera oír las palabras del chico, o incluso más. No estás hecho para estas peleas largas y prolongadas, ¿verdad, Eraserhead? Pero aquí estás, dejando a mis hombres a un lado como los inútiles que son. El héroe profesional no respondió al principio, sino que adoptó una postura defensiva, sin querer ser sorprendido por segunda vez por el don de Tomura. Sin embargo, un momento después, ladeó la cabeza y habló. Y serías mejor en una pelea como esta. Tu don puede ser bueno para ataques sorpresa, pero ahora que sé cuál es, no dejaré que me toques. Eraserhead sonrió, una sonrisa familiar, sombría y salvaje, y Tomura comenzó a rascarse el cuello. Menudo jefe final eres. Esa voz. A Kurohiri no solo le sonaba a Eraserhead, sino que le resonaba en la mente. Quizás se había topado con él en el bar una o dos veces. Los héroes clandestinos eran conocidos por recopilar información por su cuenta, y él sin duda no habría destacado entre sus demás clientes habituales. Los arañazos de Tomura se volvieron cada vez más frenéticos y su respiración se aceleró notablemente. Si Kurohiri hubiera tenido más control, le habría dicho una palabra a su joven compañero. Sin embargo, se contentó con observar cómo se desarrollaba la situación. De repente, los arañazos cesaron. Era raro que Tomura lo hiciera solo, y la risa que la acompañaba era simplemente intimidante y perturbadora. Ah, intentas que me ponga a monólogo. No es mala estrategia, jugar contra reloj, pero te equivocas en dos cosas.
Tomura dio unos pasos hacia Eraserhead, sonriendo con locura tras la mano que cubría su rostro. Primero, crees que tengo un límite de tiempo, pero esto es solo la escena inicial. Estamos aquí hasta que aparezca All Might, sin importar cuántos niños o héroes tengamos que matar antes. Kurohiri apenas logró reprimir una mueca de dolor por diversas razones. Sin duda, era una visión optimista de cuánto tiempo podrían resistir, pero dado que All Might debía estar allí ahora mismo, asumió que el hombre en persona llegaría pronto. Sin embargo, hablar con tanta ligereza sobre matar niños era algo completamente distinto. Segundo, no soy el jefe final. Eraserhead se movió ligeramente al oír esto, centrando su atención en Kurohiri y el Nomu principal por un instante. Ni siquiera soy un jefe intermedio. Para eso están los Nomu. Bioingeniería con el único propósito de matar a All Might. ¿Bioingeniería? ¿Dices que no son humanos? Tomura soltó una carcajada, de esas que el Kurohiri solo oía cuando triunfaba en algún juego nuevo. ¿En serio? Quizás lo fueron. Ahora, quién sabe, da igual. Tú y tus hijos nunca tuvieron ninguna oportunidad. ¿Qué quieres decir? Este Nomu no ha movido un músculo desde que llegaron. Vinimos con 4 Nomu. Cuando Kurohiri teletransportó a tus hijos por las instalaciones, envió a los Nomu con ellos. Una especie de regalito de fin de curso. Al parecer, eso no era lo que debía decir. Eraserhead se tensó y se preparó para lanzarse contra Tomura, aparentemente esperando una oportunidad. Kurohiri se debatía entre el alivio y la desesperación por razones que no lograba comprender, cuando Tomura dijo lo único razonable que podía decir en ese momento. No es que te importe ahora, de todos modos. Ya me lo he pasado bien. Nomu, ocúpate de él. A pesar de toda la conmoción y el peligro que habían experimentado hasta ahora, más que cualquier otra cosa, Eihiro estaba en conflicto. Una parte de él se alegraba de poder hacer lo que siempre había querido hacer como héroe: proteger a los demás. Aún mejor era que estaba protegiendo a Mina. Nunca dejaría que saliera herida, jamás, pero al mismo tiempo, le decepcionaba no poder hacer nada para detener al villano que los acosaba a los 3. Una y otra vez, el villano volador descendía en picado para intentar llevárselo a él, a Mina o a Tokage. Una y otra vez saltaba frente a su objetivo, endureciendo los pies para estabilizarse e intentando golpearlo o herirlo de cualquier forma posible, endureciendo cualquier parte del cuerpo que fuera necesaria. Aunque nunca funcionó. Incluso más allá del villano volador, aún estaba el villano de la máscara de calavera, que se paraba con aire de suficiencia en el único puente que conducía a la montaña donde se encontraban. Ni siquiera podía abalanzarse sobre él porque dejaría a Mina y Tokage indefensos. Chicos, encontré a Aizawa y a los villanos en la plaza, dijo Tokage con voz apresurada mientras el villano volador volaba en círculos perezosamente sobre ellos. Uno de los villanos presume de lo que llama Nomu. Dijo que están bioingeniería, que tienen múltiples peculiaridades y que obedecerán todas sus órdenes. Eso no sonaba bien. Eihiro no estaba seguro de si era posible, pero dado el villano superpoderoso que los atacaba, no lo descartaba de inmediato. Bueno, qué lástima, ¿cómo lo vencemos entonces? Mina había intentado lanzarle ácido al Nomu cada vez que se abalanzaba, pero ni siquiera un ácido relativamente fuerte lo había afectado, a pesar de las cicatrices que le había dejado. El tono de su voz dejaba claro que estaba tan frustrada como Eihiro por la falta de progreso. Bueno, Aizawa está hablando de si el Nomu podría siquiera considerarse humano a estas alturas, y el villano se rió. Así que, no sé qué más tienes bajo la manga, Mina, pero probablemente podrías ir tan lejos como quisieras y no tener que preocuparte por los problemas si terminas matándolo. Eihiro no podía ver a su novia, pero sabía lo que debía estar pensando. Que quería convertirse en una heroína para evitar que alguien muriera, no para causarla ella misma. Tokage pareció comprender el silencio que siguió, porque continuó hablando después de un momento. Si acaso, probablemente lo estarías poniendo fin a su sufrimiento. Sé que eso es lo que querría si alguna vez me convirtieran en lo que sea eso. No era varonil intentar matar villanos, pero al mismo tiempo, sí lo era ayudar a aliviar el sufrimiento de esa criatura, fuera lo que fuese. Tú decides, nena, le dijo a Mina. Te apoyo al 100%.
Eijiro, sinceramente, no tenía ni idea de qué haría en su lugar, pero conocía a su novia lo suficiente como para confiar en cualquier conclusión a la que llegara. Hubo un silencio que solo fue interrumpido por otro chillido de los Nomu que la rodeaban mientras Mina consideraba sus opciones. Sin embargo, antes del siguiente ataque, había tomado una decisión. Iré con más fuerza en el próximo ataque. Si es incluso remotamente humano, puedo matarlo. Eijiro la miró y vio lágrimas en sus ojos. Le dedicó una sonrisa y un pulgar hacia arriba, y recibió una débil sonrisa a cambio. Hey, no puedo pedirte que lo distraigas. Podría golpearte y hacerte mucho daño. Seth, ¿te importa perder una parte del cuerpo para distraerlo? Tokage emitió un sonido afirmativo y se adelantó, junto a Eijiro. Hey, tengo algo más importante para ti. ¿Puedes venir un segundo? Echando una última mirada al tejado donde el Nomu seguía dando vueltas, se acercó a su novia y la abrazó. Estás tomando la decisión correcta. Confío en ti. Mina tembló un instante en sus brazos, pero se resistió con determinación. Lo sé. Solo necesito que me ayudes después. Sacó un tubito de uno de los bolsillos ocultos en el forro de su chaleco. El ácido que voy a usar me lastimará las manos y necesito que me ayudes a ponerme este gel después para asegurarme de que estén bien. ¿Puedes hacerlo, Ei? Por supuesto. Gracias, cariño. Mina respiró hondo antes de mirar al techo. En un instante de excepcional sincronización, el Nomu se preparaba para lanzarse de nuevo sobre los tres. Listos, listos. Un líquido viscoso e incoloro empezó a gotear de las manos de Mina. Parecía como cualquier otro de sus ácidos, pero el olor que emanaba era acre y penetrante. Ante una mirada de Mina, él retrocedió. Ella siempre decía que si olía el ácido que estaba fabricando, estaba demasiado cerca. Mientras el Nomu descendía para atacarlos de nuevo, Tokage envió uno de sus brazos para distraerlo mientras Mina le lanzaba grandes glóbulos de ácido. Eijiro esperaba que el ácido le corroyera la piel y le disolviera la carne. Hubo un poco, pero la mayor parte del ácido parecía no tener efecto en el Nomu. Ni siquiera retrocedió de dolor como las últimas veces que Mina le había lanzado ácido. Un momento después, Mina cayó de rodillas de dolor y gritó. Bueno, ya basta. Listo, suéltalo. Hey, úntame ese gel en las manos. Eijiro intentó acercarse a Mina, pero una mano lo detuvo alrededor de su cuello. Varias maldiciones pasaron por su mente. Habían ignorado por completo al villano de la máscara de calavera en todos sus planes. ¿De verdad creíste que te dejaría planear cómo matar al Nomu sin hacer nada? Si alguno de ustedes se atreve, le daré a esta estúpida pelirroja una descarga eléctrica que podría gobernar Tokio durante una semana, ¿capisce? No hubo respuesta de ninguno de los tres, lo que al parecer no le gustó al villano. ¿Lo entienden, idiotas? Todo menos Capiche. Tokage fue quien rompió el silencio, ganándose un bufido de fastidio del villano. Eijiro no le prestaba mucha atención al hombre que lo sujetaba por el cuello. En cualquier otro momento estaría aterrado por estar tan cerca de la muerte, pero ahora mismo solo podía concentrarse en Mina, que se encogía de miedo, con los ojos abiertos y la respiración acelerada por el pánico. Así que hizo lo que le salió naturalmente. Eijiro endureció todo su cuerpo, se giró para obligar al villano a abrir la mano y, en cuanto aterrizó, se giró y le dio un puñetazo en la cara. Había habido relámpagos que chispeaban y saltaban alrededor del hombre, pero al parecer había olvidado que las rocas no eran conductoras. La máscara de calavera se quebró y el hombre retrocedió varios pasos, con sangre goteando por debajo. Casi al mismo tiempo, el Nomu cayó del cielo, con todo el cuerpo pálido y convulsionando. Mirando entre el Nomu caído y los tres estudiantes, el villano aprovechó la oportunidad para correr, cruzando el puente tan rápido como le permitieron sus piernas. Eijiro ignoró todo esto mientras giraba sobre sus talones y corría hacia donde su novia yacía dolorida. El tubo de gel resbalaba en sus manos al destaparlo y esparcir el medicamento espeso, incoloro y viscoso sobre las manos de Mina. No eran del mismo blanco pálido que el Nomu que había caído sin vida del aire, pero no eran tan rosadas como el resto de su piel. ¿Estarás bien, Mina? Eijiro vació el último tubo en las manos de Mina, que ahora estaba frotando, tratando de frotar el gel en su piel lo más rápido que podía.
Sí, este gel solo va a asegurar que el ácido que preparé no me destruya los nervios ni los huesos. Al oír eso, Eijiro apretó el tubo con todas sus fuerzas para asegurarse de que no quedara nada en las manos de Mina. Estaré bien con esto, te lo prometo, Ei. No sabía que lo que hiciste fuera tan peligroso. Tendría que hablar con ella más detalles más tarde. De hecho, te preguntaba si te parecía bien lo que le hiciste a esa bestia. Eijiro creyó saber la respuesta cuando a Mina se le llenaron los ojos de lágrimas y tragó saliva con dificultad. Cerró los ojos un instante, pero al abrirlos, había una mezcla de dolor y determinación, y no pudo mirarlo a los ojos. Sí, estoy bien. Todo es parte de ser un héroe, no. No pudo evitarlo y la abrazó con fuerza. Sus manos casi lo rozaron, pero ella lo abrazó con la misma fuerza. Todo va a estar bien, Mina. Todo va a estar bien. La humedad le goteaba sobre el hombro cuando ella empezó a llorar y lo apretó con más fuerza que nunca. Él le devolvió el apretón mientras las lágrimas de Mina se acrecentaban. Ahora mismo, Eijiro solo se concentraba en ser su apoyo. Era lo que mejor se le daba. Había 6 estudiantes al frente de las instalaciones. 2 que habían llegado a la orilla de la zona de inundación, 2 en la zona de ruinas moviéndose rápidamente hacia la plaza central, 3 en la zona de montaña lidiando con una especie de villano volador, 3 en la zona de deslizamientos de tierra luchando con un villano con superfuerza, y 2 en cada una de las zonas de conflagración y aguacero. Debido a que las 2 últimas zonas estaban dentro de sus propias cúpulas, Shoji solo podía decir hasta cierto punto sobre cómo estaban los estudiantes, solo que estaban allí todos están contabilizados. Nadie fue expulsado del uso. Se aseguró de reformar las manos en los extremos de cada brazo antes de regresar con sus compañeros y el profesor herido. Meso había aprendido hacía mucho tiempo que la gente era remilgada, en el mejor de los casos, cuando tenían que mirarlo con los ojos y los oídos en los extremos de sus brazos, sin importar lo útiles que pudieran ser. Eso tiene sentido. Kendo se había dedicado a intentar calmar a Shiozaki y Kodai, mientras Rin se ocupaba de las heridas de Trece y Yaoyorozu seguía buscando la fórmula para una bengala. Probablemente tengan una habilidad de interferencia de corto alcance por aquí, y quieren asegurarse de que ninguno de nosotros escape. El pelirrojo miró a Yaoyorozu. Alguno de nosotros puede escapar. Podríamos correr la voz más rápido simplemente intentando escapar del alcance de esa habilidad. No. Kendo pareció sorprendido por la vehemencia del comentario de Yaoyorozu, pero Meso no. Había estado buscando la manera de considerarse útil desde la aparición del villano de la niebla. No era obvio, pero Meso se había asegurado de estar siempre atento a los sutiles mensajes que enviaban quienes lo rodeaban. Había adquirido este hábito para no asustar demasiado a nadie con su apariencia y su don, pero también le había proporcionado otros beneficios. Yo tengo la fórmula. Nitrato de estroncio y cloruro de estroncio para el material de la bengala, y ya sé cómo hacer el resto. Tendré todo lo que necesitamos listo en un momento. A medida que los destellos reveladores de su don comenzaban a activarse, Meso volvió su atención a las instalaciones frente a él, volviendo los brazos a los órganos sensoriales para revisar a todos los que estaban esparcidos por la Uso. Aunque sus amigos y compañeros de clase habían sido bastante efectivos contra los villanos que se les alineaban, hasta donde podía ver, Meso estaba más preocupado por Aizawa en ese momento. Había 4 estudiantes cerca de la plaza central, pero ahora mismo Aizawa estaba solo, hablando con el villano de la mano cubierta. Lo que Meso pudo entender sobre bioingeniería era, como mínimo, preocupante. Sin embargo, la orden casual de matar al héroe, seguida de la velocidad simplemente irreal del corpulento villano con cara de pájaro, dejó a Meso sin palabras. Eraseread intentó débilmente contraatacar a la bestia, y, según lo que había dicho el villano de la mano, solo podía llamarse bestia, pero sus ataques fueron inútiles contra la fuerza y la velocidad del villano. Si hubiera intentado borrar el don del bruto, obviamente no habría sido efectivo. El gnomo agarró el brazo de Aizawa, doblándolo fácilmente sobre sí mismo, rompiendo los huesos como si fueran ramitas. Meso hizo una mueca al oír cómo se rompían los huesos desde allí. Un solo revés de la bestia bastó para dejar a Eraseread en el suelo, con la cabeza sangrando.
Meso contuvo la respiración mientras escuchaba con la mayor atención posible, y se sintió aliviado al encontrar a Aizawa aún respirando. Puede que el hombre no le hubiera causado la mejor primera impresión, pero Meso era más consciente que la mayoría de cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas. Y había intentado proteger a toda la clase, lanzándose solo contra una multitud de villanos de decenas de personas, sin ninguna información sobre sus peculiaridades. Eso tenía que contar para algo. El ruido de cristales rotos atrajo su atención hacia sus compañeros, que lo acompañaban en lo alto de las escaleras, donde Yaoyorozu celebraba mientras disparaba varias bengalas al cielo a través de un agujero recién creado en la cúpula. Meso no tenía fuerzas para celebrar con ellos, mientras observaba al gnomo acercarse sigilosamente a Aizawa, intentando ponerse de pie con dificultad. Dejaría que sus amigos celebraran un poco más. No necesitaban saber por lo que estaba pasando su maestro. Pero Meso observaría. Aunque no pudiera hacer nada más, observaría. Había una cierta belleza en el hielo que la mayoría de la gente nunca pensó ver. Un cristal puro de hielo podía ser transparente, ofreciendo una cualidad de otro mundo a cualquier cosa que se viera a través de él. Normalmente, hacer un cristal puro de hielo era difícil. Requería hervir cualquier imperfección en el agua antes de congelar el hielo a una velocidad lo suficientemente lenta como para garantizar que la estructura del cristal estuviera libre de imperfecciones. Incluso más allá de eso, si se sometía el hielo a presiones más altas y temperaturas más bajas, la estructura cristalina se modificaba, alterando la apariencia de todo a través del hielo. De joven, Shoto se emocionó al descubrir que existían no menos de 19 variedades diferentes de hielo, cada una con sus propias propiedades y comportamientos. Dedicó parte de su valioso tiempo libre a intentar formar estos diferentes tipos de hielo con su don, y se emocionó al descubrir que, de hecho, podía controlar la estructura cristalina exacta del hielo. Endeavor no estaba nada impresionado. El hombre no entendía por qué Shoto había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a crear diferentes tipos de hielo, sobre todo cuando todos acababan convirtiéndose en hielo cristalino estándar tras un tiempo determinado. Le prohibió usar este truco, incluso después de que Shoto le señalara que los diferentes tipos de hielo tenían propiedades diferentes y que saber cómo crearlos podía ser una gran ventaja en ciertas situaciones. A Endeavor no le importaba. A Endeavor nunca le importó nada más que su obsesión con All Might. Ahora, sin embargo, Shoto finalmente tuvo la oportunidad de usar parte de su conocimiento esotérico. El hielo común, por muy grueso que fuera, no había detenido a la bestia sin ojos que tenía frente a él. Decidido a detener al villano, Shoto lo había encerrado en un cristal puro de hielo 12, con solo un pequeño agujero cerca de la parte superior para asegurar que su cautivo aún pudiera respirar. El hielo 12 era el más denso de todos los tipos de hielo y mucho más resistente al agrietamiento y al cizallamiento que el hielo estándar. Hacía mucho tiempo que no creaba una forma alternativa de hielo, y mucho menos esta escala. A diferencia del hielo estándar, que era perfectamente claro y transparente cuando se hacía correctamente, el hielo 12 aparentemente tenía un tono azul. Shoto decidió que era aún más hermoso que el hielo normal. Sin embargo, como todas las cosas bellas, no duraría para siempre. Este glaciar se transformaría lentamente en hielo normal antes de derretirse, pero él creía que retendría el gnomo el tiempo suficiente para que llegara el refuerzo. Esperaba que así fuera. Porque crear la exótica forma de hielo le había exigido mucho más de lo que esperaba. Su costado derecho estaba completamente helado. La escarcha le escapaba de la boca con cada respiración temblorosa. Incluso su sangre parecía hecha de hielo, en lo más profundo de él. Eso no lo va a detener mucho más, ¿sabes? En algún momento, Onenuki y Uraraka se encargaron de los matones restantes. Claro que sí, la habilidad de Onenuki era perfecta para lidiar con grandes grupos de matones inexpertos. Shoto negó con la cabeza. No pensaba con mucha claridad en ese momento. Tu hielo ya se está agrietando. Tenemos que probar algo diferente. Era cierto, se estaban formando pequeñas grietas en el hielo, y el glaciar se movía ligeramente de un lado a otro. En medio del frío que sentía en lo más profundo de su ser, sintió que la ira se apoderaba del chico de cara de calavera que estaba a su lado. Era obvio lo que intentaba hacer. Una vez más, Onenuki intentaba que usara el fuego de Endeavor.
Había un dicho popular que decía que quien mantenía la calma y triunfaba en situaciones estresantes y de alta presión tenía hielo en las venas. Shoto nunca había entendido del todo ningún dicho o frase común, pero este siempre le había dejado un mal sabor de boca. En su experiencia, cuanto más frío se ponía, más concentrado estaba y más intensa se volvía su ira. En ese momento, sintiendo literalmente agua helada por todo su cuerpo, como si se le hubiera congelado la médula, que alguien que desconocía su situación lo presionara una vez más para que usara el fuego de Endeavor, avivara su ira hasta convertirla en algo que no había sentido en mucho tiempo. Shoto podría haberse maravillado de lo caliente, de lo incandescente que podía sentirse esa ira mientras todo su cuerpo se congelaba y temblaba, pero apenas podía formar pensamientos coherentes en ese momento. No, usaré su fuego. La rabia le dio a Shoto la energía para pronunciar esas palabras, pero tuvo un precio. No tenía energía de sobra para hablar, y mucho menos para escupirlas con la furia que sentía con tanta razón, pero lo hizo de todos modos. Caer de rodillas y luego al suelo parecía un trato justo para asegurarse de que Onenuki supiera que era importante. Sin embargo, mantuvo la vista fija en el gnomu que tenía delante, listo para enviar todo el hielo posible si las grietas del glaciar empeoraban. Hubo una pausa. Bueno, menos mal que no era eso lo que sugería entonces. Uraraka, ¿crees que puedes hacer flotar todo ese glaciar? La chica respondió afirmativamente. Deberías hacerlo antes de que se libere. Apuesto a que sería mucho más difícil atraparlo cuando no está congelado. Shoto solo podía observar, temblando en el suelo, sin saber si debería estar más molesto con Onenuki por ignorarlo por completo con el gnomu por casi escapar de su ataque final. Uraraka corrió hacia su glaciar y lo tocó. Un brillo rosado cubrió brevemente toda la estructura. Mientras regresaba apresuradamente, la preocupación se reflejaba en su rostro al mirar a Shoto. Pero no había necesidad de preocuparse. Había sufrido cosas mucho peores durante su entrenamiento con Endeavor, en una de las pocas ocasiones en que el hombre se había dignado a entrenar el lado hielo de su don. Al menos seguía consciente, después de todo. Sin embargo, cuando Shoto iba a hablar, se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes con demasiada fuerza como para poder articular palabra. Cuando había sucedido eso, sintió que su ira comenzaba a disminuir al darse cuenta del frío que sentía. ¿Estará bien Todoroki? Se ve bastante mal. Shoto no podría verse, pero estaba bastante seguro de que no se veía tan mal. Endeavor nunca había mencionado que se viera mal cuando su entrenamiento se había excedido. Fuyumi a veces lo miraba con la misma preocupación, pero nunca decía nada. Natsuoshi, una vez, antes de mudarse de casa definitivamente. Encontraremos algo para cubrirlo cuando salgamos de aquí. Mi traje no es muy aislante, y parece que el tuyo tampoco. Lo que Uraraka iba a decir fue interrumpido por el estruendoso crujido del glaciar, que se fracturó en miles de fragmentos de hielo, que flotaron en el aire alrededor del gnomu. El gnomu se impulsó para intentar avanzar hacia los tres, solo para verse propulsado por los aires. Hubo un momento de confusión antes de que empezara a agitarse en el aire, con patadas salvajes que lo elevaban aún más. Shoto se permitió un suspiro de alivio, congelándose frente a él, al ver cómo el don de Uraraka atacaba al villano. Quizás debería haberle pedido ayuda antes de incapacitarse. Sin embargo, al disiparse la escarcha de su aliento de alivio, Shoto vio al villano detenerse antes de lograr girar en el aire. Ahora sus patadas lo empujaban de vuelta al suelo y al trío de estudiantes. El gnomo era imparable, decidió Shoto. Una vez que se le daba un objetivo, no se detendría ante nada para lograrlo. Bueno, lo intentamos. A veces incluso funciona. Supongo que es hora del plan C. Onenuki parecía hablar consigo mismo mientras avanzaba, sin temor a la intención asesina que emanaba del villano que los sobrevolaba, y apoyó las manos en el suelo. Uraraka, cuando estés listo, libera tu don. Casi al instante, los restos del último ataque de Shoto y el propio gnomu comenzaron a caer al suelo. Sin embargo, no impactaron con fuerza como él esperaba, sino que se hundieron como arenas movedizas. Obra de Onenuki, obviamente. El villano se hundió, revolviéndose, hasta que solo su cabeza quedó visible.
En un instante, la roca se solidificó, dejando solo la cabeza del villano y algunos cristales de hielo dispersos aún visibles sobre la roca. Onenuki se levantó, secándose el sudor de la frente. No sé cuánto tardará en salir de la tierra, pero puedo reformar la roca que lo rodea cuando empiece a agrietarse demasiado. Se giró para mirar a Shoto y apretó la mandíbula. Shoto no era bueno leyendo las emociones de la mayoría de las personas, y le costaba aún más con Onenuki debido a la falta de piel en su rostro. Uraraka, puedo quedarme aquí y contener a estos villanos. ¿Por qué no te encargas de que Todoroki vuelva con el resto de la clase? Se oyó el ruido lejano de cristales rotos y un disparo de arma de fuego. Onenuki y Uraraka miraron a su izquierda, y Uraraka sonrió al ver lo que vio. Ojalá no tarde mucho en llegar los refuerzos. Una bengala se elevó desde las escaleras y salió por un agujero recién creado en el techo. Izuku no estaba actuando como él mismo. Ahora bien, si le hubieras preguntado a la mayoría de los demás estudiantes de la clase, habrían dicho que actuaba de forma bastante inusual. Solo unos pocos habían interactuado con él en algún tipo de situación de alta presión. Onenuki y Shoji durante el examen de ingreso, aparentemente, y Yaoyorozu y Uraraka en la prueba de batalla. Cualquier otra persona probablemente se sorprendería un poco por la confianza y determinación que Izuku mostraría naturalmente en una situación como esta, pero eso no era lo que preocupaba a Kyoka en ese momento. Había una vacilación en sus pasos, una forma de mirar al vacío por un instante de más, y una voz entrecortada al hablar. Estaba segura de que se estaba castigando por haber matado al villano aparentemente bioingeniero, pero se había negado rotundamente a hablar de ello, alegando que era más importante en ese momento reunirse con sus compañeros y profesores. Lo verdaderamente irritante era que probablemente tenía razón. Los dos se vieron envueltos en una pelea repentina con una docena de villanos y una monstruosidad bioingeniería, y eran dos de los estudiantes de su clase más preparados que la mayoría. Izuku ya había estado en 2 encuentros con villanos, ambos habían sido entrenados por Yaji, y se conocían también que su trabajo en equipo les daba una gran ventaja. Sin embargo, otros compañeros de clase podrían no haber tenido tanta suerte. Kyoka no sabía mucho sobre Era Cereal ni sobre Tirten como héroes de combate, pero lo que pudo captar de sus murmullos insinuaba que él también estaba preocupado por ellos. Por desgracia, sus murmullos le hicieron volver a preocuparse por Izuku. Nunca antes había estado con él en un ambiente tan estresante, pero sus murmullos siempre habían sido una constante para ella. Justo al borde de su audición, un flujo de conciencia que fluía y refluía como la marea. Cuando Izuku estaba concentrado en algo, podía estar segura de que el chico murmuraría algo. Lo que hacía ahora no era su típico murmullo. No era un flujo de conciencia, un torrente de pensamientos. Izuku murmuraba solo unas pocas palabras a la vez, a trompicones. Kyoka nunca le había oído algo así, pero no creía que fuera un buen augurio para el estado mental de su amiga. Ambos casi habían logrado salir de la zona en ruinas, cuando el repentino sonido de cristales rotos la sacó de su ensoñación. Kyoka levantó la vista y vio uno de los paneles del techo abovedado cayendo en pedazos sobre la escalera de entrada. Un par de bengalas siguieron rápidamente a la destrucción del techo, saliendo disparadas por el nuevo agujero. Diría que es un buen comienzo para avisarle al agua que necesitamos ayuda. Izuku se sobresaltó al oír a Kyoka hablar, pero siguió su brazo apuntando hacia lo que acababa de ver. Parece que no todos se han desviado de las instalaciones. Apuesto a que Yaoyorozu lo está haciendo. A menos que alguien más lleve consigo una pistola de bengalas cargada para emergencias. Izuku resopló una carcajada ante el comentario, pero no había ningún sentimiento real detrás de ello. Ambos habían planeado rodear la plaza central de regreso a las escaleras del frente, pero al doblar la última esquina desde la zona de ruinas, se acercaron mucho más a la fuente central de lo que Kyoka esperaba. En cuanto avistó el centro, Kyoka supo que ese plan se había ido al traste. Los estudiantes en lo alto de las escaleras al menos lo estaban haciendo lo suficientemente bien como para lanzar bengalas de socorro. Aizawa, por otro lado, parecía casi muerto.
Otro villano con el cerebro al descubierto, este con un pico de pájaro en la cara y una musculatura que rivalizaba con la de All Might, estaba arrodillado sobre su espalda, agarrándole la nuca para obligarlo a mirar con el rostro ensangrentado a quien parecía ser el líder de los villanos. Un hombre de cabello azul con manos humanas por todo el cuerpo que se lanzaba una piedra con indiferencia. Además del daño en la cara, Kyoka pudo ver de inmediato que su brazo izquierdo también estaba en mal estado, con los músculos visibles alrededor del codo. Con solo un vistazo a la situación, Izuku se quedó paralizado, obviamente debatiendo qué hacer en ese momento. Kyoka ya sabía lo que decidiría. Sin importar cuánto lo hubiera maltratado a Aizawa antes, el hombre aún necesitaba ser rescatado. Ese solo hecho significaba que Izuku estaba a punto de lanzarse contra otra monstruosidad de bioingeniería, una que había logrado herir a un héroe profesional. Uno bastante hábil, a juzgar por la variedad de matones y villanos inconscientes que rodeaban la plaza. ¿Te gusta nuestro Nomu, Eraserhead? Aunque supongo que podría haber sido más específico con mis órdenes. La risa del líder fue como papel de lija en sus oídos. Por desgracia, parecía que Izuku también lo había oído, dando un paso hacia los villanos antes de que Kyoka pudiera sujetarlo del brazo. El hombre giró la cabeza, y a Kyoka se le heló el estómago al ver el odio puro en su mirada sobre ella e Izuku. Vaya, los chavales de hoy en día son algo especial. Sabía que habíamos contratado a gente de pacotilla para completar esta incursión, pero si incluso estos chavales son capaces de derrotarlos, quizá deberíamos habernos puesto las pilas. Kyoka sintió que Izuku se soltaba del brazo, inclinándose hacia los villanos, pero se dejaba contener, al menos por el momento. Quizás debería mostrarles lo que pasa cuando se topan con un villano de verdad. El villano, con la mano cubierta, cerró la mano alrededor de la roca que se había estado lanzando, y Kyoka palideció al verla reducida a polvo. Esa era una forma mucho más peligrosa de luchar que cualquiera de los villanos con los que se habían enfrentado antes. Rápido como una víbora, el villano se abalanzó sobre ellos, con la mano derecha extendida hacia Kyoka. Un rayo verde brilló e Izuku se soltó de su agarre para interponerse entre ella y el villano, agarrándole el brazo por la muñeca con la mano izquierda. ¡Qué galante! La voz ronca del villano era aún peor de cerca. Su voz contrastaba con la piel seca y la mirada desorbitada tras la mano que le cubría el rostro. Izuku no se molestó en responder verbalmente, simplemente lanzó un rápido gancho de derecha a la cara de su oponente. De alguna manera, el villano de pelo azul logró zafarse del agarre de Izuku y esquivar su cabeza hacia atrás para esquivar por poco el golpe, aunque este le arrancó la mano de la cara. ¡No! Kyoka no esperaba un chillido tan violento como respuesta, e Izuku tampoco, a juzgar por el repentino cese del rayo de su don. Padre, ¿dónde estás? El villano recorrió el suelo buscando dónde había ido la mano caída. No podía significar lo que ella creía, ¿verdad? Izuku la miró con una expresión de asombro que demostraba que pensaba lo mismo que ella. Desafortunadamente para ambos, su breve sorpresa se vio interrumpida cuando el villano encontró la mano y se la devolvió con reverencia. Se giró hacia ellos, con los ojos rojos encendidos, mientras miraba a Izuku. Nomu. Deja en paz a Eraserhead. Mata a ese niño. Fin del video.